Hasta las 13:30 horas, No da lo mismo en Radio Sol. Ya, el libro se llama Malamente, de Gabriel Duques Cohen. Y lo tenemos al teléfono para empezar a conversar inmediatamente con él. Doctor Gabriel Duques, muchísimas gracias por darse el tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo está? Encantado, Luis, mucho gusto. Igualmente, Malamente. La primera pregunta que le hago al tiro, así entrando inmediatamente a la cancha, ya que estamos hablando de fútbol estos días. ¿De qué viene el nombre Malamente, doctor? O sea, digamos, la historia del libro comienza con un paciente que un hombre mayor que va a la consulta del doctor, un hombre moribundo, que se va a morir dentro de 6 meses porque tiene una enfermedad. Entonces el doctor le pregunta, bueno, oiga, le dice, ¿qué lo trae por acá? Entonces el paciente no le contesta nada. Bueno, pero cuénteme, ¿en qué lo puedo ayudar? Mire, doctor, tengo cáncer, le dice, y me voy a morir en 6 meses. Entonces el doctor queda un poco como sorprendido por el tipo de entrada. No es habitual con un paciente entrar de esa manera. Y el paciente le dice, mire, lo que a mí me interesa verdaderamente es arrendar un pedazo de su memoria para guardar mis recuerdos, porque yo soy un hombre solo. Así comienza el libro, digamos. Y respondiendo a tu pregunta, elegí el título de Malamente porque de partida es como ambiguo y da para que cada persona pueda de alguna manera pensar lo que se le ocurra después de haber leído el libro. Pero como cosas generales te diría que una mala mente podría ser una mente cruel. Una mala mente también es una mente que funciona mal. Y una mala mente también tiene que ver con lo que dijo el profesor Carlos Peña cuando presentó el libro, que en la mente reside también el malestar del ser humano, la angustia, los sentimientos, la inquietud por estar vivo, ¿no? Entonces tiene como muchas lecturas y probablemente otras más, ¿no? A mí la que me quedó, doctor, es la fragilidad, bueno, aparte de las que usted menciona, la fragilidad de la mente del ser humano, especialmente de la mía, ¿ah? pero por ahí me fui yo. Esa es una gracia del libro, que de alguna manera cada persona que lee el libro se encuentra con cosas propias, ¿no? De su propia psicología, de sus propios conflictos, uno los va leyendo ahí, y en ese sentido a mí me parece súper importante porque me permite a mí también mostrar cómo funciona el psicoanálisis y también poder de repente hacer reflexionar y ayudar, ¿por qué no?, a personas que de alguna manera yo no tengo alcance como médico, digamos. Ya. En el libro, doctor, el personaje principal, que es el doctor Lev, necesita un supervisor, porque usted mismo lo ha presentado ahí al principio de esta conversación, se empieza a enfrentar con situaciones muy complejas debido a sus 2 pacientes, primero al padre y luego al hijo. ¿Eso ocurre en la realidad de un psicoanalista, de un psiquiatra? Sí, lo que ocurre es que digamos, los pacientes, para poder ayudarlos, necesitan de alguna manera de un psiquiatra o un psicoanalista que esté en contacto él con sus propios sentimientos, con sus propias emociones, y desde su propia mente vaya recibiendo la historia del paciente y vaya analizando también lo que le va evocando a él. En este caso yo creo que se muestra muy bien como las relaciones que se producen entre los dos y cómo el relato del paciente va impactando al doctor. En algunas ocasiones, y no infrecuentemente, los analistas con algunos pacientes los supervisamos con otros analistas que nos dan una otra mirada del paciente que nos permite ayudarlo más, por un lado, desenredar nuestros propios nudos y al mismo tiempo aprender para poder tratar mejor a otros pacientes. Hay una frase del Talmud que está citada en la novela, que dice que un prisionero no se puede, digamos, liberar a sí mismo. Y eso ocurre tanto para los pacientes como para los doctores. Existe como la idea de que los doctores tienen sus vidas resueltas, no tienen problemas, está todo bien, saben de todo, pero la verdad de las cosas es que lo que se va mostrando acá es lo que tú señalabas al comienzo, que es como que eso más bien es una suposición del paciente, porque en la práctica los doctores también tienen sus temas y la fragilidad humana o la sensación de vivir con una inseguridad básica es propia del ser humano en general, ¿no? Así que sí, efectivamente nosotros muchas veces nos supervisamos con algunos pacientes que son como más complicados. Y me imagino, doctor, esto casi fuera del libro, que hay un cansancio mental de parte del psiquiatra cuando recibe, no sé, a varios pacientes en el día
entre uno y otro me imagino que hay un descanso un poco como para respirar profundo y seguir avanzando en esto que debe ser muy complicado para sus propias mentes. Mira, en general, los analistas nos entretenemos con nuestros pacientes y de alguna manera también hacemos de la vida de ellos parte de nuestra propia vida, digamos. Cada persona tiene cierta capacidad para poder escuchar a un número determinado de pacientes. Y la gracia es mantener la vocación intacta. O sea, cuando uno siente que en realidad está perdiendo el deseo porque son demasiados los pacientes que atiende, uno tiene que bajar el número de pacientes hasta llegar a un número que le acomode a uno para mantener la alegría y la creatividad para poder trabajar bien. De alguna manera lo que te estoy diciendo es que un buen analista también tiene que cuidar su mente para poder ayudar a la mente de otros, digamos. En este libro, doctor, se muestra a dos hijos. Uno de ellos es el protagonista, el doctor Lev, y el otro es Rodrigo, compadre de distintas historias, fuertes ambas. Uno que sufrió mucho y el otro que aparentemente hizo sufrir, lo que nos habla de la fragilidad de los seres humanos, de lo que hablábamos recién. Se le da mucha importancia a eso en este libro y queda una sensación, efectivamente, de lo que hablábamos al principio, de que la mente humana es muy frágil. Y usted me enseñó un concepto ahí, la transgeneracional. ¿Lo dije bien o no? Sí, transmisión transgeneracional. Que se da en este libro. Sí, una de las lecturas que tiene el libro, que un amigo analista bien prestigioso me decía que compró el libro y se lo regaló a su papá, porque el papá nunca había entendido muy bien qué es lo que hace un psicoanalista. Entonces le regaló el libro para que entienda. Entonces yo creo que una lectura es que ficciona bien en qué consiste un psicoanálisis, pero más profundamente yo creo que reflexiona sobre el lugar que ocupa el padre en la mente de cada uno de nosotros, de la importancia de tener, por decir de alguna experiencias positivas, de buenas identificaciones con el padre, para poder uno tener una vida buena, sana y exitosa, digamos. Perfecto. Sí, efectivamente, quise hacer el contraste entre la historia del doctor Lev, por un lado, y por otro lado la historia de Rodrigo, que tiene un paciente, que tiene un padre, digamos, con problemas muy serios, y que de alguna manera también se lo transmite al hijo. Eso eso se llama transmisión transgeneracional, que de alguna manera ciertos conflictos que no son hablados muchas veces, que son guardados, y justamente que no son elaborados, se transmiten a los hijos sin que los hijos se den cuenta. Y muchas veces los hijos terminan actuando, por decir de alguna manera, sin darse cuenta, problemas y conflictos que los padres le transmitieron a ellos. Y eso se ha estudiado mucho, sobre todo en situaciones de guerra, donde se producen traumas en una generación, como la segunda generación muchas veces viene muy marcada y muy influenciada por las vivencias de los padres. Y eso se ha estudiado en psicoanálisis, se llama transmisión transgeneracional, que es bien relevante, no solo en términos individuales, sino también en términos de sociedades. Una sociedad traumatizada, por ejemplo, no producto de una catástrofe, una guerra, los hijos se comportan distinto que lo que se compartirían sus vecinos que no tuvieron la misma experiencia. Doctor, ¿cómo ha estado la crítica con su libro? Que es algo que le preguntamos a todos los escritores. Bueno, yo creo que todos los escritores te contestan más o menos lo mismo, pero la verdad es que a mí me tiene sumamente sorprendido la recepción que ha tenido. Está en prácticamente todas las librerías, incluso en algunas librerías en la vitrina. La cantidad de gente que yo conozco que ha leído el libro y por las ventas ha sido realmente impresionante. Creo que tiene que ver porque es muy novedoso el tema, y yo creo que la gente, además de entretenerse, va a poder aprender con el libro. Entonces yo creo que eso no es solo una historia, sino que también le van a quedar cosas, y eso yo creo que hace que el libro sea súper atractivo para las personas, como regalo a Navidad o para que lo puedan leer. De todas maneras, bueno, ayer usted en la conversación que tuvimos me contaba que en algún momento intentó sacar, luego de escribir mucho por ahí en una plataforma, una escritora profesional, digamos, que fue como bien crítica con su libro. Y en algún momento, al comienzo, estoy hablando hace un par de años atrás, recibí una crítica bien dura, pero igual seguí escribiendo, y después la verdad de las cosas es que, como te comentaba, en general los escritores en los talleres se interesaban sobremanera, no solo por la cosa literaria, sino por los temas, que son temas tan vinculados a lo humano, a los sentimientos, a las pasiones, a los problemas, a la transmisión transgeneracional, a las culpas, que son temas que están siempre presentes en todos nosotros. Por eso que es lo que dices tú, Luis, que seguramente tú lo lees de una manera, porque es bien interesante que cada persona que me comenta aspectos
distintos del libro. Uno me comentaba, por ejemplo, efectivamente lo agobiado que se sentía identificado con el doctor, que se veía cada vez más problemado por el paciente. Sí. Otros, por ejemplo, ven mucho la relación con los padres. A otros les interesa mucho cómo funciona un psicoanalista. Otros, por ejemplo, se interesan por algunos dichos o cosas que son del Talmud o de religión. Hay algunos que se interesan por algunas descripciones psiquiátricas, donde el doctor Lev en algunas conversaciones con su supervisor hablan de algunos diagnósticos. Entonces, la verdad es que es bien difícil que a alguien no le interese, y además tiene la gracia que está escrito en capítulos cortos, que hace que la persona pueda leer un capítulo en 10-15 minutos y después retomarlo. Eso se agradece. En general no sucede porque tienen como un efecto medio embriagador en las personas, como que no quieren terminarlo en general. Exacto. Y se van a encontrar con un final que no lo vamos a contar acá, por supuesto, totalmente inesperado. Doctor, lo último, en un minuto porque se nos va el tiempo, ¿se viene algún otro proyecto, alguna otra novela? Sí, pues la verdad es que yo este libro lo terminé hace más o menos un año atrás. Ya. Y en el proceso de edición y reedición y publicación igual toma tiempo. Sí. Y en el intertanto estoy escribiendo una segunda saga del mismo Dr. Lev, pero viviendo situaciones distintas. Qué bueno. Así que es muy posible que no el 2023, pero al 2024 haya una segunda saga de Malamente. Qué bueno. Ojalá que me llegue entonces para que nosotros podamos hacer también lo mismo que estamos haciendo, doctor. Se lo agradezco. Qué bueno que te gustó, Luis. A mí me encantó, doctor. Le agradezco, pero muchísimo que haya tenido con nosotros la gentileza de conversar un ratito. Gracias a ti, Luis, encantado. Y bueno, entonces quedamos comprometidos para el 2024 con la segunda novela. Qué bueno, doctor. Le mando un abrazo, que tenga una linda Navidad y un gran 2023. Igualmente para ti, y a los auditores también. Chao, doctor, gracias. Ya, chao, que esté bien. Ya, pues ahí conversamos entonces con Gabriel Duques. Se los dije, ¿o no? Qué simpático, buena onda. Psiquiatra, creador de la novela Malamente. Y él fue el encargado de elegir el número de la ganadora, Patricia Vicencio. Entonces, ese es la ganadora. Puedes venir a buscar el libro de ahora ya o durante la próxima semana. Te va a encantar Malamente, querida. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.